Este libro fue el finalista del Premio Planeta 2023 y como el ganador del premio me quedó a deber, pues quise leer al segundo lugar, porque a veces los segundos lugares superan a los ganadores. Es algo que suele suceder. Entonces le di un chance. El libro se llama La sangre del padre, del historiador y escritor Alfonso Goizueta. No es su primer libro, de hecho es el cuarto. Su obra abarca mitología griega, la política y la diplomacia a comienzos del siglo XX, la historia española y finalmente historia antigua con su última producción, que es esta. Este libro fue lanzado en noviembre del 2023, cuenta con más de 600 páginas, dependiendo de la presentación. Es ficción histórica, no es una historia novelada porque se ha tomado ciertas libertades, ¿ok? Aunque ha querido tener cierto rigor histórico, la parte personal del personaje me parece lo más interesante y apasionante del libro porque Alejandro Magno representa un momento brillante en la historia de la humanidad. Es una novela histórica centrada en la figura, como ya lo dije, de Alejandro Magno, que es uno de los personajes más importantes de la historia universal porque de alguna manera simboliza el fin de la Grecia clásica y la instauración de la cultura helenística. Alejandro fue la mente militar más grande de todos los tiempos y además era filósofo, artista y constructor de imperios. No es de extrañar que después de 2000 años sigamos obsesionados con él. Por otro lado, la novela lo muestra como una persona cruel y un gobernante brutal, como lo eran todos los hombres con poder en aquella época. Siempre digo que no hay que juzgar con nuestros ojos de nuestro querido siglo XXI los hechos u hombres que sucedieron o vivieron hace más de 2000 años atrás. ¿Ok? Sin embargo, el libro nos muestra otra faceta de Alejandro Magno, su historia personal y sus aventuras como conquistador de Oriente. Recordemos que Alejandro ya era rey de Macedonia con 22 años y murió a los 32, muy joven. En ese lapso conquistó el mundo de aquella época y lo transformó, no en el mundo que dejó atrás, sino en uno nuevo, el mundo helenístico. Lo interesante de todo esto es que Alejandro no solo va en la búsqueda de nuevos territorios para liberar, sino que en realidad quiere escapar de la vida que dejó atrás y que lo asfixiaba. Y es una búsqueda constante de sí mismo y de su razón de ser. El hombre más poderoso del mundo estaba perdido. Desde muy joven quiso descubrir su misión en este mundo, por eso se exilió a los 20 años nada más. Es un personaje archiconocido, por supuesto, y creo que forma parte de la santísima trinidad de los mejores personajes universales. Alejandro Magno, Julio César, mi héroe, y Napoleón Bonaparte. Y aquí vamos a ver cómo funcionaba la dinámica del poder en aquella época. La madre de Alejandro, Olimpia, es un gran personaje que aprendió a interpretar y a darse cuenta y a tomar decisiones en silencio. Era la que movía los hilos del poder a su favor. A pesar de ser extranjera, llegó a ser una mujer poderosísima en el reino, hasta que Filipo entró en la crisis de la mediana edad y decidió casarse con una joven princesa macedonia. Recordemos que la poligamia estaba instaurada. Y esto creo que ese fue un punto de inflexión en la vida de Alejandro y de su madre, porque había muchas posibilidades de que la joven, esta nueva esposa, le diera a Filipo herederos al trono. Entonces Olimpia y Alejandro podrían ser expulsados del reino en un abrir y cerrar de ojos. Y todo llegó a un punto crítico en la recepción de la boda del padre de Alejandro, ¿verdad? O sea, Olimpia y Alejandro quedaron pésimo, como la pobre reina humillada y vieja y el pobre hijo exiliado y perdido. O sea, ellos dos pendían de un hilo. Y la lucha por el poder, la ambición, la traición y el abandono marcan la vida de Alejandro desde que tiene uso de razón, ¿verdad? Porque su padre era un padre ausente, porque se la pasaba guerreando con las polis del norte y tenerlas contentas y controladas. Era un hombre que despreciaba a su madre, despreciaba a Olimpia, y ella terminó siendo una mujer con mucho miedo, pero mantuvo el carácter que la hizo sobrevivir en el poder tanto tiempo. Y creo que el hecho fundacional de la novela fue aquel.
cortar de raíz la sucesión de la nueva esposa y proclamar a Alejandro como único rey, como un acto de supervivencia al fin y al cabo. Y ahí empieza todo. Y ahí Alejandro se aleja de su madre y de Macedonia porque era una mujer muy tóxica, la verdad. Y de hecho Alejandro nunca regresa y se convierte en el mayor conquistador de la historia porque llega hasta la India. En realidad es muy interesante. Me ha gustado la lectura, el ritmo me parece muy lento muchas veces, pero hay que pensar que esa fue una de las licencias que se tomó el autor, ¿ok? Porque cuando Alejandro sale a conquistar el mundo, lo hace prácticamente a ciegas, cargándose todo lo que tenía por delante, así que aquel viaje tuvo que plasmarse en la novela de manera lineal para no aburrir al lector. Aún así, me parece que el ritmo es bastante lento. Sin embargo, me gusta la figura de los Etairoi, que eran la guardia real, la compañía de caballería del rey. Esa era una estrategia política de los reyes de Macedonia, mandar a los hijos de los nobles a educarse con el futuro príncipe para que no solo fueran sus generales, sino también sus amigos y hombres de confianza, y crecían juntos como hermanos. Entonces, creían que el factor de la traición era improbable. Acá solo nos muestra 5 Etairoi protagonistas, porque en la vida real eran muchos más. Y de aquí sale la gran historia de amor y de celos y de sufrimiento entre Alejandro y Hefestión. Hefestión no era solo el mejor compañero de batalla de Alejandro, era un Etairoi, sino que llegó a ser su gran amor. Todos los otros Etairoi, Clito, Nearco, el cretense, Laomedonte, que era el políglota que sabía hablar persa, y Ptolomeo, que heredó el reino de Egipto. Todos tienen una personalidad propia, un carácter especial, una fortaleza particular que se va a poner a prueba a lo largo de los años junto a Alejandro. Y es muy interesante ver esa evolución. Hay que decir que tener relaciones entre personas del mismo sexo era la norma en todo el mundo griego, ¿verdad? Era como parte de la educación de un joven griego de la época. La palabra homosexualidad no existía, solo se era un ser sexual y punto, ¿ok? Alejandro tenía una sexualidad muy compleja, se quedó enamorado de Roxana, que era la mujer más bella de Asia, pero a la vez Alejandro adoraba a Hefestión. Creo que eran dos clases de amor. Uno, el tradicional, que no iba a durar mucho porque no estaba en la naturaleza intrínseca de Alejandro. Y el otro, un amor puro, el amor verdadero, capaz de renunciar a todo para la felicidad del otro. Eran como dos cuerpos, pero con una misma alma. Pero el deber y el deseo van a ser como dos trenes en rumbo de colisión, porque el deber de un rey es dejar un descendiente, ¿verdad? Para perpetuar su poder y su reino, etc. Pero ¿cómo podía hacerlo si no era renunciando a Hefestión? Entonces, cuando eran jóvenes todo iba bien, eran dos chicos iguales, enamorados, pero cuando Alejandro se hizo rey, esa dinámica iba a cambiar dramáticamente. Ya no iban a poder ser amigos y tener un trato entre iguales, sino que la relación era de rey a súbdito. Y conforme Alejandro se hacía más grande en poder, en leyenda, ese factor de la descendencia lo atormentaba. Alejandro sabía bien que el deber estaba primero y se casó con Roxana. Y ese fue un quiebre importante en la vida de Alejandro. Porque a veces ignorar los deseos del corazón, que en este caso era Hefestión, causa la infelicidad y lleva a la perdición, que fue lo que le sucedió a Alejandro. Es tan mítico este personaje que nunca se supo a ciencia cierta la causa de su muerte, si por tantas heridas de guerra o por una enfermedad o si murió de pena. Me parece importante también el cambio que experimenta Alejandro. Se empieza a orientalizar y esto crea mucho resentimiento entre sus generales porque en muchos pasajes de la novela le dicen que ya no era el mismo. No era el mismo rey que partió de Macedonia. Y Clito fue el primero en querer regresar a Grecia y se lo pide a Alejandro, diciéndole justamente eso, que estaba perdido, estaba sin rumbo. Y Alejandro le dice que era todo lo contrario, que al fin sabía quién era y cuál era su lugar. Es una novela que nos habla de la amistad y el tiempo. Muchas veces creemos que una amistad va a durar toda la vida, pero es justamente la vida lo que nos hace cambiar y a veces
una amistad de años termina por desintegrarse. Por supuesto, tiene sus partes emocionantes, como la batalla de Isos, que está muy bien narrada, con mucho detalle y es muy vibrante. Hay que decir que Alejandro era un genio militar. Su estrategia hasta el día de hoy se estudia en las academias militares del mundo. Esta parte no es un relato extraordinario, ¿verdad? No es un posteguillo, ¿ok? Pero se le acerca bastante. Y esa batalla es crucial porque Alejandro la gana y no pierde batallas desde entonces. La única batalla que realmente perdió fue la que libró al interior de su alma. No estoy haciendo spoiler, es un personaje archiconocido, así que nada. Y en la batalla de Isos es cuando Darío huye y abandona a sus hijas y a su madre, y Alejandro, lejos de vejarlas, porque antiguamente a las mujeres de las familias reales perdedoras las mataban o en el mejor de los casos las vendían como esclavas, Alejandro las adopta como familia. Y ese es otro pilar fundamental en la novela, porque es ahí que empieza esa fusión de los dos mundos que el escritor nos ha querido mostrar. Y Alejandro fue el creador de un nuevo mundo, ¿verdad? Es una novela que recomiendo porque muestra a un Alejandro más humano que divino. Uno logra empatizar con él a pesar de todas las atrocidades que hizo, y con Hefestión, por supuesto, porque es una historia de un amor inmenso entre dos hombres que se amaron muchísimo. Diría yo que fue el amor verdadero. Eran dos personas que se apoyaban, se ayudaban y que se cuidaron hasta el final, capaces de llegar hasta el sacrificio personal por el otro. Ninguno debía de fingir lo que no era cuando estaban juntos. La verdad es muy conmovedor y es imposible no empatizar con ellos. En realidad, todos los personajes son buenísimos, están muy bien definidos, son muchos, pero con una voz particular cada, cada uno de ellos. Además de ser una historia de amor, es una historia sobre el poder, la obediencia, la lealtad, la traición, el deber y el placer, y sobre la muerte de un mundo y el renacer de otro. Creo que debió ser el premio Planeta del 2023. No me dejó un mal sabor de boca, al contrario, me dio mucha tristeza terminarlo. Me tomé mi tiempo para leerlo y me alegro de haberlo hecho. Así que nada, yo se los recomiendo, léanlo con paciencia y poco a poco, porque la vida de Alejandro Magno, de esta novela, es mágica, es maravillosa, está llena de reflexiones, de un hombre extraordinario y de muchos ejemplos de grandeza, de su grandeza. Así que nada, a leer. Chao.